y vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día tan precioso, Señor, en el cual tú has permitido que estemos con vida. Levante sus manos al cielo y diga: Señor, gracias por la vida, gracias por la familia, gracias por la salud, pero sobre todo, gracias por la salvación tan grande que tú nos has dado en Cristo Jesús. Te pedimos que tú abras nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, y Señor, que mientras se expone tu palabra, mientras cantamos, mientras adoramos, Señor, se rompan las cadenas, Padre. Tu Espíritu Santo está aquí, Señor, para romper toda maldición, todo pecado, toda atadura y toda adicción, Señor. Abre pues nuestros ojos, estamos listos y emocionados porque vamos a recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por favor, en el capítulo número 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 12, en un tema que se titula El poder de Dios rompe las cadenas. El poder de Dios rompe las cadenas. Amados hermanos, el Dios en quien confiamos es un Dios de poder. Él obra todos los días cuando sustenta su magnífica creación, cuando le da a sus hijos todo lo que necesitamos, cuando sigue sustentando a su preciosa iglesia. Vemos el poder de Dios. En la Biblia leemos acerca del gran poder de Dios y a lo largo de sus páginas vemos diferentes personajes que fueron usados grandemente por Dios. Por ejemplo, Dios desplegó su poder por medio de su siervo Moisés, cuando éste abrió el mar rojo para librar a su amada Israel del perverso Egipto. Dios también demostró su poder a través de Josué, cuando cayeron los muros de Jericó y entraron los escuadrones de los ejércitos de Israel a conquistar aquella ciudad. Dios manifestó su gran poder por medio del profeta Elías, cuando éste oró a Dios y cayó fuego del cielo destruyendo a los Baales, al falso dios Baal. Dios también demostró su poder en la vida de Job, cuando después de haberle quitado todo lo que tenía, Dios le dio mucho más de lo que Job esperaba. Job confió siempre en el eterno Dios de Israel y dijo: yo conozco, Señor, que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios reveló su gran poder y gloria al profeta Isaías cuando tuvo una visión del trono del Señor y vio unos querubines volando alrededor del trono y proclamando la santidad de Dios. Así como en la vida de estos grandes hombres de Dios, el poder de Dios sigue siendo el mismo y se sigue manifestando. ¿Cuántos lo saben? El Señor también puede manifestar su gran poder en nuestras vidas, porque su poder es el mismo desde la eternidad hasta el día de hoy y por la eternidad. El poder de Dios no ha cambiado. El poder de Dios es efectivo, es eficaz y está aquí en este momento porque el Señor Jesucristo está aquí con nosotros. El poder de Dios es lo que nos da fe y confianza inquebrantables. Es poder que sana toda enfermedad, que rompe todas las cadenas, que quita todas las dolencias. El poder de Dios toma una vida vil y menospreciada y la transforma en una vida preciosa y nacida de nuevo. El poder de Dios es maravilloso y puede salvar el alma de un pecador, puede perdonar todos los pecados y puede trasladar un alma que merecía la condenación a la vida eterna. Amén. El poder de Dios es grande, es fuerte,
es glorioso, es eterno. El poder de Dios es incomparable y la más grande manifestación del poder de Dios ocurrió cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Él está vivo y Él está aquí entre nosotros porque Él es la manifestación más grande del poder de Dios. Muchas veces nos sentimos débiles y cuando escuchamos estos temas y decimos, pues el poder de Dios es grande, es majestuoso, es maravilloso, pero yo me siento mal, yo me siento débil, yo siento que ya no puedo, que ya no soporto los problemas, estoy desanimado, estoy muy triste, estoy muy deprimido. Bueno, si ese es tu caso, quiero mostrarte un versículo que se encuentra en la segunda a los Corintios capítulo 13, verso 4. Segunda a los Corintios capítulo 13, versículo número 4, dice así: porque aunque fue crucificado en debilidad, se está refiriendo a Jesús, aunque fue crucificado en debilidad, vive. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Cristo fue crucificado desnudo, golpeado, abatido, en debilidad, pero Él está vivo por el poder de Dios. Lea lo que sigue, por favor, junto conmigo. Dice: pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Diga conmigo: nosotros también somos débiles, pero viviremos con Cristo por el gran poder de Dios. Así que aunque usted se sienta débil o esté enfermo o le haya dado la diabetes o tenga dolor de espalda o se sienta ya usted un poquito debilitado por los años que van pasando y va menguando la salud, usted es fuerte en Cristo Jesús. Aunque su cuerpo esté debilitado, aunque su mente esté un poquito abatida, aunque usted se sienta un poco mal, la Biblia dice que mientras más débiles somos, más fuertes somos por el poder de Dios que obra en nosotros. Dígale a la persona que tiene a su lado: el poder de Dios está en ti si tú crees en Cristo. Este mismo poder actuó en los apóstoles, en el apóstol Pedro, cuando Dios lo libró de la cárcel, y es el mismo poder que actúa en la vida de todos los discípulos de Cristo. El Señor prometió que todos sus discípulos tendrían un poder sobrenatural, grandioso, eterno y precioso. ¿Cuántos tenemos este poder de Dios? En Hechos capítulo 1, verso 8, la Biblia dice, en palabras del Señor Jesucristo: pero recibiréis poder. Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Tlalnepantla, en Naucalpan, en Valle Dorado, en Satélite y hasta lo último de la tierra. Nosotros tenemos el poder de Dios y es un poder de Dios que nos lleva a testificar. Los hermanos cristianos que están llenos del Espíritu Santo no se pueden aguantar las ganas de testificar. Y si tú eres un discípulo lleno del poder de Dios, eres una persona que siempre estás hablando de Cristo, estás compartiendo de Cristo, estás orando, te preocupan las almas, y cuando ves un alma, tú quieres orar por esa alma, quieres llevarle el mensaje del evangelio, quieres ganarla para Cristo porque estás lleno del poder de Dios. Los cristianos que están más debilitados son cristianos que nunca le hablan a nadie de Jesús, oran muy de vez en cuando, están como apagados. Por esa razón yo vengo a predicarte este tema que se titula: el poder de Dios rompe las cadenas. Muchos estamos encadenados, estamos atados, nos sentimos como atormentados. El enemigo ha querido ganar ventaja, pero en este día el Señor quiere romper tus cadenas. El Señor quiere romper maldiciones. El Señor quiere sanar a los enfermos. El Señor quiere llenarte de su poder. Alguien diga amén.
Así que vamos al pasaje de esta tarde. Por favor, regresamos a Hechos capítulo 12 y vamos a ver el despliegue de este gran poder de Dios. La palabra poder, dunamis, de donde proviene la palabra dinamita. Dinamita proviene del griego dunamis, que a su vez significa poder de Dios. Esta palabra dunamis describe una habilidad, una capacidad, una competencia o fuerza que no proviene de nosotros, pero proviene de Dios. Nosotros somos inhábiles, incapaces, incompetentes y muy débiles, pero cuando Dios nos da de su Espíritu Santo, Él nos da la habilidad, la capacidad, la competencia y la fuerza para vivir la vida cristiana. Amén. Vamos a ver estas enseñanzas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Y la primera verdad que vamos a aprender es que cuando se predica el evangelio, habrá oposición del diablo. Diga conmigo, cuando se predica a Cristo, habrá oposición del diablo. Vean el versículo 1, Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos, de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Vean en primer lugar el verso 1, que este personaje, el rey Herodes Agripa, primero echó mano de algunos de la iglesia. Este hombre, Herodes Agripa I, reinó del año 37 al 44 después de Cristo, y era un malvado, era un perverso, era un inmoral. ¿Sabe de quién era nieto este rey Herodes Agripa I? Su abuelo fue Herodes el Grande. ¿Recuerda a Herodes el Grande, el que mandó matar a los niños menores de 3 años en el tiempo del nacimiento de Jesucristo? Pues este muchacho Herodes Agripa I era el nieto de Herodes el Grande. Él odiaba a los cristianos, era una persona malvada, era una persona mentirosa, se metió en problemas con el gobierno romano, lo metieron a la cárcel, y después que el rey que lo había metido a la cárcel murió, él salió de la cárcel y lo hicieron gobernador de toda aquella zona. Y entonces, como él quería congraciarse con los judíos, quería que los judíos fueran sus amigos, entonces comenzó a perseguir a los cristianos. Mandaba a sus escuadrones a golpear a los hermanos, a maltratar a las mujeres, a golpear a los niños, a meter a la cárcel a quien podía meter a la cárcel. Y en el versículo número 2 dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Quién es este Jacobo? Es uno de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Entonces lo trajo ahí a su palacio, lo encarceló y lo mató a espada. Y el verso 3 dice que esto agradó a los judíos, y por eso procedió también a prender al apóstol Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. La perversidad de este rey Agripa no tenía límite más que el límite del juicio de Dios. Era una persona que odiaba a Jesús, odiaba a Cristo, y así hay muchos hoy en día. Esta clase de personas están descritas en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, versículo 14 y 15, dice así: perversidades hay en su corazón, andan pensando el mal en todo tiempo, siembran discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá para ellos remedio. Estas son las personas que andan siempre en chismes, en discordias. Son las personas orgullosas, rebeldes, que cuando escuchan hablar de Jesús, no me hables de eso, no quiero saber de la Biblia, no quiero saber de la iglesia, yo detesto a Dios, yo detesto a los cristianos, déjenme vivir mi vida como a mí me da la gana. Este tipo de personas lamentablemente están bajo la ira de Dios y sufrirán
pérdida, sufrirán tal vez una muerte terrible como la que le ocurrió al rey Agripa, porque al final del capítulo 12 dice que Agripa murió y fue comido de gusanos. Intempestivamente este rey fue juzgado por Dios. Vean el versículo 4, Hechos 12:4. Habiéndole tomado preso al apóstol Pedro, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Agripa tomó pues preso a Pedro, lo puso en la cárcel y lo puso bajo grupos de custodios que estaban integrados por 4 soldados. ¿Cuántos grupos eran? 4 grupos, y cada grupo tenía 4 soldados. ¿Cuántos soldados en total? 16 soldados que se turnaban, ¿verdad? Entonces, la situación con los soldados era la siguiente. Pedro estaba en la cárcel y habían 2 soldados tras las rejas que estaban velando de que no pasara nada, de que estuviera asegurado ahí el preso. Y los otros 2 soldados se metían a la celda junto con el preso y se encadenaban de pies y de manos. Y podían incluso dormir con el preso podía estar dormido y tenía aquí al lado, ¿verdad?, a uno de los soldados que estaba encadenado, ¿verdad?, con un grillete del lado derecho y otro grillete del lado izquierdo. Entonces no había manera de escapar, no había ninguna salida, no había ninguna esperanza para el apóstol Pedro. Y aquí viene una enseñanza muy importante para todos nosotros, queridos hermanos. Este pasaje nos enseña que siempre que demos testimonio de Cristo, como lo hacía Jacobo, el primer mártir, como lo hacía Pedro, como lo hacía Pablo y los apóstoles, siempre vamos a enfrentar oposición, siempre vamos a enfrentar persecución y quizá hasta amenazas de muerte. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. Siempre que tú abras tus labios para orar e interceder, siempre que abras tus labios para hablar de Cristo, para interceder por el gobierno, para ganar las almas de los perdidos, siempre vas a enfrentar oposición. Digan amén. ¿Cuántos de nosotros estamos enfrentando tremenda oposición para predicar el evangelio? Bueno, si ese es tu caso, amén, bienvenido. Tú eres hijo de Dios, tú eres discípulo de Cristo. Si alguien dice en esta mañana, pues yo no enfrento ninguna oposición, pastor, nunca. El diablo nunca me ataca, no tengo ninguna oposición de ningún tipo, no siento ninguna opresión del enemigo, nunca. Pues será porque nunca hablas de Cristo, será porque nunca oras por los demás, será porque nunca estás haciendo guerra para glorificar al Señor y ganar las almas y arrebatarlas del infierno. Amados hermanos, discípulos del Señor Jesús, abran sus oídos. Debemos estar dispuestos a dar testimonio de Cristo. Debemos confrontar las falsas doctrinas, las falsas religiones y defender la fe con nuestras palabras, con nuestras acciones y aún con nuestras propias vidas. Aunque tengamos que sufrir persecución y rechazo, seguiremos dando testimonio de Cristo y cumpliendo la orden que el Señor Jesús nos encargó. ¿Cuál es la orden que el Señor Jesús nos encargó? Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8. Quiero explicártela brevemente. Mateo 10, versículos 7 y 8. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres creyente, si tú eres discípulo de Cristo, tú tienes una misión. Dile a la persona a tu lado, tienes una misión. Tenemos que despertar como iglesia. Nuestra iglesia está dormida, está letargada. Ya es tiempo de despertar. El Señor está a punto de venir a este mundo. No podemos seguir dormidos. ¿Cuántos quieren cumplir la misión que Cristo nos dio? 5 manitas se levantaron. Otra vez, ¿cuántos quieren cumplir esa misión? Diga amén, pastor. ¿Cuál es la misión? Mateo 10, verso 7. Son palabras de Jesús. Dice, y yendo
predicad. ¿Qué tienes que hacer? Predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Nuestra iglesia va a ser avivada por el Espíritu Santo en las siguientes semanas, los siguientes meses, y todos nosotros dejaremos de venir el domingo nada más a una religión a calentar nuestra silla. Dejaremos de venir como una religión, y de lunes a sábado y también el domingo, cuando veamos un enfermo, te vas a acercar con él y le vas a decir: Jesucristo puede sanarte, y le vas a compartir el evangelio. Cuando veas un endemoniado, una persona que está bajo opresión, vas a comenzar a orar por ella. Cuando veas un muerto espiritual por la calle caminando, te va a doler tu corazón y vas a querer hacer algo por esa persona, y vendrá un tiempo de gozo, de alegría, de avivamiento a esta iglesia, porque esta es una iglesia de discípulos de Jesucristo, ¿no es verdad? Cuando nuestra iglesia despierte y comience a predicar el evangelio, a orar por los enfermos, a sanar los leprosos, cuando comencemos a resucitar a los muertos y echar fuera a los demonios, entonces encontraremos la oposición más grande del diablo, y Cristo nos dará la victoria. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. ¿Cuántos quieren ser felices, hermanos? El ser humano tiene un anhelo de ser feliz. Pastor, yo quiero ser feliz. Bueno, yo te voy a explicar cómo ser feliz. Hay una palabra en el griego para felicidad, es la palabra makarios, que se tradujo en el evangelio bienaventurados. Los bienaventurados son los felices. Si tú quieres ser feliz, lee este versículo conmigo, Mateo 5:10. Bienaventurados, felices, gozosos. ¿Quiénes? Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado serás cuando por mi causa, te dice Cristo, os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Si tu familia te rechaza porque tú amas a Cristo, si te han expulsado de tu familia, ya no eres mi hijo, ya no vengas a la casa porque abandonaste la religión tradicional que te enseñamos, tú ya no eres bienvenido a este hogar. Cuando tus compañeros de tu preparatoria, de tu primaria, secundaria, tus compañeros del trabajo se burlen de ti porque tú eres cristiano, cuando tus jefes del trabajo te expulsen, te corran de la empresa porque tú eres honesto y siempre te manejas con la verdad, tú has encontrado la felicidad verdadera. Levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero ser feliz. Señor, quiero dar testimonio de ti. Lléname de tu espíritu. Dile: yo deseo sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar a los muertos, echar fuera a los demonios. Y cuando venga la oposición, fortalece mi vida, Señor, para resistir y soportar y ser fieles al llamado que tú nos has hecho. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos está hablando. El Señor nos está hablando. ¿Cuántos lo creen? Segunda enseñanza. Regresamos a Hechos capítulo 12. Vean el maravilloso versículo 5. Segunda enseñanza. La llave que activa el poder de Dios se llama la oración. Dígalo conmigo. La llave que activa el poder de Dios se llama la oración. Verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. No había forma de que se escapara, con 16 gorilas a su lado. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Los hermanos se enteraron de estas maldades de Herodes y cómo había puesto a Pedro en la cárcel. Y aquí quiero que observen algo muy importante. Los hermanos en la iglesia en Jerusalén no se quejaron,
No pusieron una demanda penal en contra del rey Herodes. No salieron con palos y con piedras afuera de la cárcel a armar una revolución para librar al apóstol Pedro, que estaba ahí desamparado. Tampoco se desanimaron los hermanos de la iglesia de Jerusalén. No dijeron: ay, pues si así le fue a Pedro, ¿cómo nos va a ir a nosotros? No, mejor vamos renunciando a esto de ser cristianos, está muy difícil y nos van a perseguir, se van a burlar de nosotros, hasta nos van a asesinar. Al pobre de Santiago le acaban de volar la cabeza. Hermanos, la iglesia de Jerusalén es un ejemplo para nosotros. La iglesia de Jerusalén no se desanimó ni dudó por un instante del poder de Dios, porque sabían que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Romanos 8, verso 28. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que son hijos de Dios, aquellos que aman a Dios. Todas las cosas se refiere a las cosas buenas y agradables, pero también se refiere a las cosas malas, perversas y desagradables. Cuando te pase algo malo, algo desagradable o hasta alguna desgracia, no te quejes, no presentes una demanda penal, no vayas con palos y piedras a ver quién te paga la cuenta de los platos rotos, porque eso está también bajo el control de Dios. Eso está también en el plan eterno de Dios y eso va a redituar para tu bien. Si tú amas a Dios, ¿cuántos aman aquí a Dios? Todas las cosas que te ocurran serán para tu bien. Pastor, es que murió mi mamá y oramos a Dios para que Dios la sanara y no la sanó nunca. Por lo tanto, yo ya no quiero saber nada de Dios porque Dios no me respondió mi oración. Eso es una desgracia. En tu opinión es una desgracia la muerte de un hijo, la muerte de un abuelo, de una madre, un accidente automovilístico. Eso es una desgracia en tu opinión, pero la opinión de Dios es muy distinta. Y en este mundo no se va a hacer lo que nosotros queramos. Nosotros no mandamos, no gobernamos. El que manda y el que gobierna es Dios, hermanos. Y si Dios permitió la muerte de ese bebé, la muerte de ese abuelito o de esa madre que tú tanto amabas y tanto necesitabas, al final será para tu bien. Para tu bien. Porque tú amas al Señor, ¿no es cierto? La iglesia de Jerusalén, al contrario de quejarse, al contrario de dudar, ellos estaban haciendo oración a Dios por Pedro. Por supuesto, estaban orando por amor a Dios y por amor a Pedro. Apunta esto en tu cuaderno si estás tomando notas. La oración es la llave que abre la puerta del poder de Dios. Y cuando tú no comprendas lo que Dios está haciendo, en vez de quejarte, de amargarte, de dudar o de permitir que el diablo te llene de amargura y de incredulidad, deberás doblar tus rodillas y decirle: Señor, no comprendo lo que estás haciendo, pero sé que esto va a ser bueno para mí. No comprendo lo que estás haciendo en la vida del apóstol Pedro. ¿Por qué permitiste que le cortaran la cabeza, Señor, a Jacobo, tu hijo? ¿Por qué permitiste que Pedro esté encarcelado, Señor? No lo comprendemos, pero sabemos que tú tienes un plan, Señor. Así que en vez de quejarnos, en vez de amargarnos, vamos a estar intercediendo por Pedro. ¿Cuántos de nosotros queremos seguir el ejemplo de la iglesia de Jerusalén? Tú estás en problemas, estás enfermo, te quedaste sin trabajo, estás deprimido, estás angustiado, te dio la taquicardia, te dio la diabetes, te salió un tumor. ¿Qué vas a hacer? Vas a orar. Y cuando tú ores con fe, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Y cuando tú ores con fe vas a descubrir que estás metiendo esa llave en esa puerta que se llama el poder de Dios, y cuando se accione tu oración por fe, esa puerta se abre y en un segundo Dios puede responder tu oración. 3 principios de oración brevemente. 3 principios acerca de la oración. Número 1, Dios siempre responderá la oración de fe. Siempre, siempre. Hebreos 11, versículo 6.
Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú oras con fe, Dios te contestará. A mí no me gusta esa doctrina que de pronto se predica y algunos dicen, no, pues es que Dios te contestó que no. Dios nunca contesta que no. Dios siempre galardona la fe. Quizá no conteste la oración de la forma que tú se la pediste exactamente de esa manera, porque Él tiene maneras mucho mejores que las tuyas. Y Él sabe lo que es mejor para ti. Señor, dame un novio para casarme. Padre, te lo suplico. Pastor, llevo 5 meses orando por el novio para casarme. Sí, mi hijita, pero tienes 16 años. El Señor se puede retrasar 10, 15, 20 años en contestar esa oración. No te la va a contestar de la manera que tú deseas siempre. Lo va a contestar de la mejor manera para ti. Segundo principio de oración, Dios siempre responderá a la oración conforme a su voluntad. Debes saber cuál es la voluntad de Dios y orar que tu oración esté conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 5 verso 14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Estás pidiendo conforme a su voluntad? ¿O estás pidiendo para satisfacer tus propios deseos egoístas? Señor, dame un negocio. Necesito llevar el dinero a mi casa. Dame un negocio, Señor. Dame un buen trabajo, que gane bien, Señor. Es correcto, tú necesitas trabajar, necesitas llevar el sustento a tu casa, pero al Señor nadie lo puede engañar. Él tiene un escáner espiritual perfecto. Entonces Él escanea tu corazón. Él dice, mi hijo me está pidiendo un trabajo. Eso es conforme a mi voluntad. El problema es que mi hijo me está pidiendo ese trabajo no para darme gloria a mí, sino para llenarse sus bolsillos él. No se lo voy a dar, no es el momento de que mi hijo tenga trabajo. Mi hijo debe ser humillado hasta que él comprenda que todas las cosas que él tiene, yo se las he dado. Muchas veces pedimos para gastar en nuestros deleites, pedimos para gastar en nuestro ego, en nuestra soberbia. Queremos las cosas para nosotros mismos. Dios no va a contestar esa clase de oración. Dios contestará la oración conforme a su voluntad. Padre, dame un trabajo, lo necesito. Este trabajo te pido que te dé gloria y honra y alabanza. Y úsame en ese trabajo, porque el trabajo es un pretexto que tú estás usando para que se ganen almas ahí, Señor. Y yo quiero hablarles de ti, Señor. Y de pasada, Señor, que me paguen bien si se puede. Y el Señor te lo va a conceder. Tercer principio de la oración, Dios siempre responderá a la oración de quienes obedecen su palabra y andan en sus caminos. ¿Por qué Dios no ha contestado mi oración, pastor? Llevo tantos meses pidiendo por esto, por aquello, por la familia, por el trabajo, por la salud, y Dios no me contesta. ¿Sabes por qué no te ha contestado? Porque no estás obedeciendo su palabra. No lo estás buscando. Tú ves a Dios como si fuera el genio de la lámpara de Aladino que se tiene que aparecer y cumplirte tus 3 deseos. Dios no es ningún genio de la lámpara de Aladino. Dios es el rey del universo, es el creador del mundo y Él es el que gobierna todo con la palabra de su poder. Así que si deseas que el Señor responda a tu oración, debes vivir conforme a su palabra, en obediencia a su palabra. Primera de Juan 3, versículo 22. Cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Quiero confrontarte en este momento y hacerte una pregunta. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Sabes que Dios ha puesto una llave en tus manos, hermano? ¿Lo sabes?
Y el problema no es que quizá que lo sepas, sino es que nunca la usas. La tienes guardada esa llave, y cuando viene el problema y la necesidad y la situación matrimonial y ya te estás divorciando, ya te peleaste con la esposa y con los hijos, en vez de sacar la llave y orar, te quejas, te amargas, te alejas de Dios. ¿Cómo está tu vida de oración? Es una vida de oración viva, eficaz, diaria, permanente, en donde tu confianza está totalmente puesta en el Señor. ¿O es una vida de oración muy alejada, muy de vez en cuando buscas a Dios? En Mateo capítulo 6, versículo 6, el Señor Jesucristo nos da una exhortación muy fuerte para todos nosotros este día. El Señor Jesús dice: mas tú, cuando ores, dile a la persona a tu lado, mas tú cuando ores. O sea, el Señor Jesús en esta pequeña expresión está dando por hecho que oramos. ¿Ya lo vieron? Hijito, tú cuando estés orando, o sea, Él está seguro de que tú estás orando, porque es obvio, ¿verdad? Si tú lo amas, que estás orando, ¿verdad que sí? Pero para algunos no es tan obvio. Mas tú cuando ores, ¿qué debes hacer? Vamos a seguir leyendo. Entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Dios desea que tú derrames tu alma y tu corazón en lo secreto, en tu habitación. Aquí hay dos posibles interpretaciones. La primera, que tú apartes un espacio en tu casa físicamente, que cierres la puerta físicamente, que apagues el celular, la televisión, que haya un silencio en tu alma, y ahí tú y Dios entren en una comunión preciosa a través de la oración. Y la otra interpretación es que cuando vas en el automóvil, cuando no tienes la oportunidad de cerrar una puerta físicamente, aunque vayas en el transporte público, vayas en la calle, estés en el supermercado, donde quiera que tú estés, cierres la puerta del mundo exterior. No permitas que el mundo exterior te distraiga con las cosas que hay en este mundo, y que aquí adentro, en tu corazón, tomes un momento, un tiempo todos los días para buscar a tu Padre Celestial, el que te creó. Y si tú lo buscas y derramas tu alma, yo te aseguro, si tú andas en sus caminos, si tú le obedeces, si pides conforme a su voluntad con fe, Él te va a responder tu oración. La oración es el poder más grande que existe en este mundo, y muchos cristianos no lo han descubierto, no lo saben. Seguimos aletargados, seguimos dormidos. Es tiempo que te levantes en oración. Estás enferma, estás preocupada por la salvación de un familiar, estás angustiado por tu familia, por tu esposa. Es tiempo que ores, es tiempo que te levantes, y Dios es fiel y Dios contestará nuestra oración. Amén. Levanta tus manos y dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque la oración es poderosa. Señor, lléname con tu espíritu, díselo. Enséñame a orar, Señor. Enséñame a clamar a ti, a derramar mi corazón delante de ti, Señor. Y yo sé que tú contestarás la oración en su tiempo, Señor, porque tú eres poderoso, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Tercera enseñanza, regresamos a Hechos capítulo 12, esta es la parte más emocionante del pasaje. La tercera enseñanza es la siguiente: Dios es poderoso para romper todas las cadenas y abrir las puertas de hierro. ¿Puede decirlo conmigo muy fuerte? Dios es poderoso para romper todas las cadenas y las puertas de hierro. Versículo 6, ¿qué dice? Cuando Herodes le iba a sacar a Pedro, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, los que estaban adentro de la celda.
sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta, los otros 2 que estaban afuera, custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Subraya esto en tu Biblia. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. No se la creía Pedro, decía: esto es una visión, es un sueño que estoy teniendo. No sabía diferenciar entre la realidad y la supuesta visión. Versículo 10: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron ¿a dónde, hermanos? A la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual ¡pum!, se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, es decir, su muerte. Amados hermanos, en la hora más oscura, cuando Pedro estaba encadenado de manos y de pies, estaba dormido entre estos 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, en ese momento el Señor había recibido la oración de la iglesia, y el Señor tomó la decisión de manifestar su poder ahí en esa cárcel. En la hora más oscura se aparece un ángel, una luz resplandece, y el ángel le dice: Pedro, levántate. Aquel no sabía lo que estaba pasando, y en ese momento las cadenas que tenían preso e inmóvil a Pedro se rompieron inmediatamente. No fue el ángel el que rompió las cadenas, tampoco fue Pedro el que rompió las cadenas, fue Dios el que rompió las cadenas, porque nuestro Dios es todopoderoso. Dios puede usar a un pastor, Dios puede usar a un hermano en Cristo, Dios puede usar a un familiar tuyo, Dios puede usar una prédica, Dios puede usar un tiempo de oración, como ya lo platicamos en el segundo punto. Y Dios también puede usar un ángel para romper todas tus cadenas, si tú lo crees. Los ángeles de Dios son criaturas que se agrupan en arcángeles, ángeles, querubines, serafines, seres vivientes. Los ángeles son sabios, son poderosos, son santos, son escogidos, son innumerables. Su función es adorar al Padre, darle gloria a Cristo, comunicar la voluntad de Dios, cumplir los propósitos de Dios, exaltar a Dios y ejecutar sus juicios. Pero una de las funciones más hermosas de los ángeles es que ellos fueron creados para servirnos a nosotros. Hebreos capítulo 1 verso 14, el autor dice: ¿no son los ángeles espíritus ministradores, servidores, enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quiénes son herederos de la salvación, hermanos, en este momento? Nosotros. Los ángeles han sido enviados al planeta Tierra para servir, para ayudar, para ministrar a aquellos que somos los herederos de la salvación. En ese momento, mientras yo estoy predicando, hay una guerra en los aires. Hay ángeles de Dios en este lugar que están librando una batalla contra los demonios de Satanás en este lugar. Y los demonios están influyendo en algunas de las mentes y están diciendo: no es cierto lo que ese hombre te está diciendo, son mentiras, son fantasías, son alegorías lo que está ahí en Hechos capítulo 12. No lo creas, sigue con tu vida de inmoralidad, sigue con tu vida de mentira, no hay problema.
Pero por otro lado están los ángeles de Dios y su Santo Espíritu. El Espíritu Santo está influyendo en otras de las mentes de ustedes en este momento, y el Espíritu está trayendo una convicción tremenda a tu corazón. Te está exhortando, te está diciendo: ya despierta, es tiempo que despiertes, es tiempo que busques al Padre. Echa fuera toda incredulidad, toda duda. Y alrededor del Espíritu Santo muchos de ustedes traen sus guaruras. Cientos de ángeles que van alrededor de tu vida. Si tú estás caminando con Dios, escúchame, tú no los ves, no podemos comunicarnos con ellos, nos es prohibido adorarlos ni comunicarnos con ellos, porque el único digno de adoración y de comunicarnos con Él es Dios. Pero ahí están a tu alrededor y están para servirte, para ayudarte, para cumplir los propósitos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Un hermano pastor me comentaba el otro día que dejó por ahí, le dio raid a unos hermanos saliendo de un ensayo, y estos chicos tenían que subir un puente allá por el sur de la Ciudad de México. Ya era muy oscuro. Después el pastor se lamentó, dijo: los hubiera llevado a su casa, pero bueno, era tarde, los dejé ahí. Él se siguió en el automóvil y los muchachos subieron al puente, y le salieron 4 tipos con cuchillos y con pistola para asaltarlos. Y uno de estos muchachos cristianos cerró sus ojitos, levantó sus manos e hizo lo que hizo la iglesia de Jerusalén: Señor, tú eres poderoso para librarnos, Padre. Tú reprende al enemigo, Señor, estamos en tus benditas manos. Al abrir sus ojos se dio cuenta que estos 4 malandrines tenían sus ojos puestos como a 3 metros de ellos, así para arriba. Y uno le dice al otro: oye, ¿ya viste? Sí, vámonos, vámonos. Y se fueron corriendo. Pregunta teológica número 1: ¿a quiénes vieron estos asaltantes? A 4 o 5 o 20 guaruras que venían protegiendo a estos muchachitos. Se les permitió ver a los ángeles guerreros de Dios, quienes los libraron de ese asalto. Dios es poderoso, hermanos. Dios es maravilloso. El Salmo 91, verso 11 y 12, para terminar, dice así. Salmo 91, 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará Dios acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. La vida de los cristianos no es una vida solitaria. Estamos rodeados de ángeles, rodeados por delante y por detrás de los ángeles poderosos de Dios. Los ángeles poderosos de Dios pueden librarte de un asalto, de un accidente. Pueden hacer milagros y maravillas, porque ellos son portadores del poder de Dios. Es Dios el que hace esos milagros y maravillas a través de los ángeles de Dios. ¿Cuántos lo creen? En resumen, queridos hermanos, Dios es poderoso para romper todas nuestras cadenas en un instante, si se lo pedimos con fe. Y yo deseo preguntarte, pon atención por favor, ¿cuáles son tus cadenas? ¿Puedes identificar algunas de tus cadenas esta mañana? Pastor, estoy atado al mal genio. Tengo un genio negro, renegrido. Me enojo 6 veces al día de cualquier tontería. Y ahí estás atado. Ese carácter horrible no te permite avanzar, no te permite orar, no te permite dar testimonio, porque tu testimonio está descalificado. ¿Cuál es tu cadena, hermano? Pastor, mi cadena es la inmoralidad. Pienso en otras mujeres y estoy atado a la pornografía, estoy atado al adulterio. Soy una persona llena de lascivia y no me permite esto avanzar. Es una cadena terrible, diabólica. ¿Cuál es tu cadena, hermano, hermana, esta mañana? ¿Cuál es? La apatía,
Porque hace mucho tiempo que no lees las escrituras, ya no estás enamorado de la Biblia ya no te interesa, esa es la verdad. Te interesan más las películas, la televisión, los programas del radio. Ya no te enamoraste de la Biblia ya no te importa. ¿Cuál es tu atadura? La depresión. Hay demonios de amargura y de depresión alrededor de tu cama en las noches, y cada que te vas a dormir piensas en todo lo malo que te va a pasar. Piensas en aquella herida que te hicieron hace 25 años que todavía no has logrado perdonar, y hay amargura, hay resentimientos. ¿Cuál es tu cadena, hermano, que me escuchas? El temor. Todos somos atacados por el enemigo y por nuestra propia carne, pero Dios está aquí en este momento. Y Él desea romper las cadenas. Él desea romper las cadenas. Y esta iglesia estará orando que se rompan las cadenas, que se abran los cerrojos de las puertas de hierro. Dios es poderoso para romper tus cadenas y para abrir las puertas de hierro que se han cerrado en tu vida. Cierra tus ojos. Vamos a tener un tiempo de ministración. Si me acompaña el grupo de alabanza, por favor. Yo quiero pedirte que de forma muy sincera, muy honesta, tú medites en este momento qué es lo que te tiene tan atado. Y vamos a clamar a Dios, pero es necesario que clamemos con fe, creyendo que Él está aquí, sabiendo que Él es poderoso para romper toda maldición. Y si tú deseas que el Señor actúe en tu vida, en tu corazón, si tú reconoces alguna atadura en ti, sea la que sea, si hay una puerta de bronce que te ha impedido avanzar, algún pecado que hay en tu vida, algún cerrojo de hierro que te impide avanzar en el camino de Cristo, yo te quiero suplicar en este momento que levantes tus manos ahí desde tu lugar. Nadie te está viendo y vamos a hacer una oración poderosa. Señor, bendito seas, Señor. Tu poder es maravilloso, Señor. Tú eres el Dios poderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, Señor. Tu poder es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, Señor. Y tu poder se manifiesta en este momento aquí, Señor. Oramos, Padre, que tu Espíritu Santo rompa toda maldición del pasado, Señor. Que tu Espíritu Santo rompa en este momento toda cadena de amargura, de falta de perdón, de tristeza y depresión. Levanta tus manos, hermano, y clama conmigo. Dile: Señor, rompe toda cadena en mi vida. Rompe todo cerrojo de hierro, Señor. Si tú lo hiciste con Pedro, también lo puedes hacer conmigo, Señor. Hazme libre, Padre. Yo no puedo en mis propios medios, pero tú sí puedes, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que tú rompas toda cadena de temores, miedo al futuro, miedo a la enfermedad, miedo a la noche. Señor, rompe todo temor en este momento. Si usted es una persona temerosa, una persona llena de miedos, de inseguridades, levanta tus manos y dile: Señor, rompe esta cadena. Rompe, Señor, esta puerta de hierro. Ábrela, Señor, y permíteme saber que estoy seguro en tus manos, Señor. Señor, si hay personas aquí que están atadas al alcohol, a las drogas, al cigarro, a la pornografía, Señor, tu Espíritu Santo se mueva en esta hora. Levanta tus manos y dile: Señor, rompe esta cadena, Señor, de maldición. Rompe esta adicción al alcohol, al cigarro, a las drogas, a la pornografía, a la lascivia. Rómpela, Señor. Yo soy tu hijo, Señor, y quiero vivir en libertad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús,
Rompe también cadenas, Señor, de enfermedad, de diabetes, de bronquitis, de tumores, problemas del corazón, hernias, problemas digestivos o de los huesos, Señor, problemas en los ojos, Padre. Rompe, Señor, toda cadena de enfermedad, de maldición y de muerte, Señor. Rompe, Señor, toda cadena y cerrojo de bronce y derrama tu sanidad poderosa, Señor. En este momento el Espíritu Santo está tocando muchas vidas. Permítele a Él que te toque. Ahora, en tus propias palabras, en voz bajita, ora ahí al Señor. Dile: Señor, aquí está mi vida. Te entrego mi corazón, Señor. Enamórame de tu palabra, enamórame de ti, Jesús. Deseo ser un hombre o una mujer de oración, Señor. Padre, toca mi vida, Señor. Hazme libre, Señor. Dame años de vida para glorificarte y para servirte, Señor. Te ofrezco mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Y te damos las gracias, Señor, porque a través de este pasaje precioso del libro de los Hechos, tú has obrado en tu iglesia preciosa, Vida Nueva para el Mundo, y has roto las cadenas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor es poderoso. ¿Cuántos saben que el Señor es poderoso? Dale un aplauso de gloria al Señor poderoso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos hacer un llamado a las personas que nos visitan por primera vez, o a todos aquellos que quieren o quisieran entregarle su corazón a Jesús.